Cuando los empleados pueden hacer su trabajo de una manera más eficiente, toda la empresa gana. Y eso es lo que viene a ofrecer la quinta generación de procesadores Intel Core EV Pro presentado hace unos meses. Incorporan tecnologías muy novedosas como Intel WIDI, Intel Wireless Docking, y otras como Identity Protection o Active Management. De todo esto vamos a hablar con dos invitados de excepción, con Jorge Land, director de innovación de Intel, y Carlos Credencia, director de alianzas profesionales. Hola, Sonia. Buenos días. Buenos días. La primera pregunta es, ¿qué entorno de trabajo se ha imaginado Intel a la hora de desarrollar esta última generación de procesadores? Bueno, si nos fijamos en cómo está cambiando el mundo en general, la digitalización del negocio, la digitalización de las personas, hemos puesto foco en tres áreas fundamentales, que es la productividad del empleado, la colaboración y la seguridad. Digamos que las empresas tienen ahora unos factores de riesgo de competencia importantes, ¿no? Tienes las empresas que hacen bien la tecnología y que son capaces de competir mejor que tú en tu entorno y bueno, pues ahí tienes una presión competitiva importante. Y luego tienes gente que utilizando la tecnología mete en el mercado, introduce en el mercado productos o servicios alternativos a los tuyos, pero que compite también contigo. Entonces es muy importante en este entorno que la productividad de la empresa sea la máxima posible y, como decías, la productividad de los empleados al final es el mejor activo que tiene una empresa, hay que mantener esa productividad. Entonces, pensando en esto, lo que necesitamos es darle a las empresas y a los empleados las herramientas para que esta productividad sea la máxima posible. Entonces, pensando en ello, hemos introducido características en estos procesadores, en estas plataformas, que son capaces de mejorar de una manera notable lo que es la colaboración. Buscamos innovación, las ideas están repartidas entre la gente de la empresa. Hay que buscar que se colabore, que esas ideas surjan, que esas ideas florezcan y sean capaces de desarrollarse, ¿no? Por otro lado, la seguridad es importantísima. Estamos viendo todos los ataques que se están produciendo, el impacto que tiene en la empresa es altísimo, entonces hay que proteger al máximo esa seguridad. Y por último, la productividad, que es el estándar nuestro, ¿no? Cada vez somos capaces de meter más funcionalidad en un consumo menor y en menor espacio. Yo creo que la economía digital a la que estamos inmersos está haciendo, pues como decía Carlos, un cambio en las personas. Nos hemos focalizado más en los usos y costumbres que las personas que ya usan la digitalización de una manera natural. Antes era casi impuesta, tenían que aprender las reglas de la empresa. Ahora resulta que las reglas las crea el empleado. Con lo cual, eso estresa a la organización tremendamente, cómo gestionar los dispositivos, cómo mantener la productividad de los empleados que ya no siguen a rajatabla unas reglas estrictas que pone la empresa. Ahora mismo la empresa tiene que dar bastante libertad a sus usuarios en cuanto a qué dispositivos, en qué formatos. Yo lo quiero usar que me dure todo el viaje en el tren y quiero que tenga 10 horas de batería. Es decir, eso estresa a la organización de la manera que o le damos un pleno control de los dispositivos a la empresa de forma remota para poder gestionarlos, para poder manejarlos, para poder garantizar esa seguridad, o si no va a ser mucho más complicado. En ese escenario nos movemos, en el que ya todo es mucho más libre, en el que el empleado ya tiene un conocimiento y un uso de la digitalización muy avanzado, porque vive inmerso en una sociedad digital y en una economía digital, y demanda tener cierta autonomía, cierta libertad. Quiere trabajar donde quiera, cuando pueda, y conectarse desde sitios inverosímiles. Y desde ahí nos va a demandar también soporte si le hace falta, batería porque le va a hacer falta. Cuando antes hablábamos hace 5 años de baterías de 4 o 5 horas nos parecían maravillosas. ¿Por qué? Porque me daban justo para ese vuelo Madrid-Barcelona. Ahora no, ahora te exigen que tenga 10 o 11 horas de batería porque es todo el día de trabajo permanente usándolo sin conectarse. Ese es el entorno en el que nos estamos fijando, ese nuevo empleado. ¿El impacto que tiene entonces esta nueva generación de procesadores en la empresa es recuperar ese control quizá perdido en esta fase del Bring Your Own Device? No es solo recuperar el control, es añadir valor a la empresa. Es decir, esa tensión que decía Jorge se está generando entre los departamentos de IT. Cuando llega una nueva tendencia, el Bring Your Own es un ejemplo típico. Es decir, quiero que me pongas el correo en este dispositivo. Ya, pero es que la seguridad... Entonces, esa tensión se crea. Nosotros intentamos poner tecnología en el mercado que sea capaz de cubrir esa brecha que existe, es decir, dando la confianza suficiente al departamento de IT
y dando la libertad suficiente al empleado o al departamento de negocio correspondiente para que esa tensión se libere. Es decir, no es tener el control absoluto de todo, sino liberar esas tensiones y hacer que las empresas sean más productivas y vayan más hacia adelante. Y no solamente eso, o sea, una de las características o de las consecuencias de las características de la quinta generación de procesadores VPRO, pues es el tamaño. O sea, que el dispositivo que lleva el usuario, en lugar de 2,5 kilos, no llegue al kilo, o que sea tan fino como para que te quepa casi como una hoja de papel, un par de hojas de papel. Es decir, son formatos que es lo que te va a demandar el usuario. O sea, no solamente es que puedas tener un control o una ayuda, un soporte, es que se amolde mejor a las necesidades que tiene ese usuario y que ya no aguanta un dispositivo de 2,5 kilos. La imposición. Hablamos de novedades dentro de la nueva generación de procesadores. ProWiDi ha sido una de las más importantes y más comentadas. ¿En qué consiste? Sí, como te decía, nos hemos fijado en prestaciones, en usabilidad o experiencia del usuario, y ahí introducimos factores nuevos como formatos nuevos. Hablaba Jorge de finos y ligeros. Hemos sacado una línea específica para definir nuevos formatos, para que el dispositivo sea más personal, más agradable, y junto con esa experiencia de usuario hemos introducido factores de liberación del usuario, ¿no? El ir con cables a todas partes pues es algo incómodo. Ahora con los nuevos formatos son cada vez más finos, más ligeros. Encontrar un proyector, tienes que ir con un cable para conectarte al proyector, el cable se te ha olvidado, no te puedes conectar. Entonces de ahí surgió la tendencia de hacer la conexión inalámbrica a través del ProWiDi, que es una tecnología que hemos sacado con la quinta generación profesional. Es una conexión inalámbrica profesional, existe la versión de consumo y la versión profesional, y ahí lo que pretendemos es que desde un portátil con esa tecnología seamos capaces de conectarnos directamente a un proyector sin tener que andar buscando cables y demás. Entonces, en esa idea de sin cables estamos introduciendo nuevas tendencias, ¿no? La primera es, como decía, el ProWiDi. Tenemos una docking station sin cables también, de tal manera que yo llego a mi puesto de trabajo, puedo colocar el portátil encima de la mesa y automáticamente tengo un escritorio como si fuera un escritorio tradicional, con mi teclado, mi ratón, mi monitor. Tengo carga inalámbrica, en la que estamos trabajando también, para que yo pueda dejar el portátil encima de la mesa y se esté cargando la batería automáticamente. Con lo cual, lo que pretendemos es liberar al usuario de esas fricciones tecnológicas que no siempre son bien percibidas. Sí, porque es que el modelo de uso ha cambiado. Antes, en las salas de reuniones, había un ordenador, o el jefe traía su ordenador y las proyecciones o las presentaciones se hacían desde ese ordenador. Ahora, cuando vas a una sala de reuniones, todo el mundo lleva su portátil o su tableta. ¿Y qué pasa? Que hay, es decir, bueno, espera, déjame el cable, que ahora me conecto yo. Ahora déjame, no, es que mi tableta tiene un conector mini porque es tan fina que no cabe el conector normal. Oye, pues a ver, un adaptador de cable a cable. Eso no, un usuario actual no admite. Se han ido los 15 primeros minutos de la reunión. Exacto, se han ido buscando el adaptador del cable porque mi tableta es tan fina que el adaptador es ultra pequeño y no es el mismo que el tuyo, que es de una generación anterior y es un adaptador mucho más gordo. Solución, todo inalámbrico. O sea, el usuario va hacia eso. O sea, esta historia de tener el cable de la corriente, el cable para el vídeo, el cable para el teclado, el ratón ya hace tiempo que es inalámbrico. Pues esa es la tendencia, todo inalámbrico. Liberar al usuario de las ataduras que suponen los cables y los miles de cargadores que tienes que llevar en la maleta normalmente. Pro Wireless Display, todo sin cables y muy fácil de usar. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Vale, vamos a ver cómo funciona ProWiDi. ¿Vale? Tenemos un adaptador conectado a la televisión, como veis, Action Tech es el fabricante, y bueno, pues saca una pantalla y está diciendo listo para conectar. Desde mi portátil lanzo la aplicación ProWiDi y lo que hace es detectar los proyectores que tiene y selecciono el que tengo aquí conectado, el Action Tech, y veis que está verificando la seguridad. Hay un protocolo de conexión que verifica que el equipo es certificado para esta conexión, y aquí veis la pantalla de confirmación. Entonces me dice qué tipo de sesión quiero empezar. Quiero hacer una presentación donde solo yo voy a presentar,
donde pueden otros participantes de la sesión pedir participar, o puedo yo controlar la sesión completa e ir pasando el control a diferentes invitados a la sesión. Le vas a dar paso, me imagino. Entonces, como quiero dar paso a Jorge, puedo seleccionar yo quién se va a conectar, y ahora, como veis, estoy viendo la pantalla que tengo en mi ordenador, la estoy viendo reflejada, en este caso en la televisión, pero podría ser un proyector en una sala de reuniones. Entonces, ahora mismo veis que estoy solo yo conectado en la sesión. La comunicación es Full HD. Podría lanzar un vídeo y bueno, pues saldría el vídeo en alta definición con sonido. Incluso si te mueves con la tableta. Veis que la funcionalidad está ahí. Entonces, en esta sesión, en una reunión, no hay ningún participante, pero voy a invitar a Jorge, por favor, ¿te puedes conectar a la sesión? Conectar. Ya veo aquí el dispositivo. Le digo que me quiero conectar a ese dispositivo. Y efectivamente aparece en nuestra sesión el invitado. Ese soy yo. Entonces le voy a dar paso al invitado, le hago doble clic y ya directamente le manda la invitación, con lo cual ahora él va a tomar el control. Aquí, para evitar posibles que aparezca alguna información que yo tengo aquí en pantalla, me pregunta, ¿quiere usted compartir? Yo le digo que acepto la invitación que me pasa Carlos, y en ese momento la pantalla que pasa a ser la que se muestra es la mía. En ese momento, yo todo lo que haga va a salir ahí, toda mi presentación, tomo el control, enseño pues, lo que fuera a enseñar, y a continuación, Carlos puede decidir cuándo quitarme la palabra, cuándo quitarme la pantalla. Desde mi pantalla de control, de nuevo, yo puedo seleccionar, volver a retomar el control, pulso, y veis que la pantalla vuelve a ser la que yo tenía. He vuelto a tomar el control de la sesión. ¿Vale? Todo esto está securizado, de tal manera que toda la comunicación va encriptada. El control de acceso de los diferentes usuarios, como habéis visto, pide permiso. Hay una clave de acceso en el dispositivo. En este caso ya estaban sincronizados, pero si no están sincronizados tienes que introducir una clave de acceso para asegurarte que exactamente te estás conectando a este dispositivo. Y luego tiene características de seguridad para la gente de IT. Si tienes un departamento de IT que está gestionando este tipo de dispositivos, puede reconfigurarlos en remoto, puede dar acceso y quitar acceso remoto a los diferentes dispositivos que están en la reunión. Está preparado para estar dentro de una empresa en el que igual hay muchos de estos dispositivos porque cada sala tiene uno. Y es importante que sepas en qué sala estás conectándote y que no aparezca tu imagen en otra sala. Todo eso está considerado. Hay herramientas de seguridad y herramientas de certificación para saber que te estás conectando donde tú crees que te estás conectando y con el administrador sabiendo a quién da paso en cada momento. Y en torno a ProWiDi surgen tres aspectos fundamentales. Uno es cómo está impulsando Intel esta tecnología dentro del mercado, el tema de la seguridad, muy importante, y el tema de la batería. Bien. Efectivamente, necesitas un receptor al otro lado que entienda la tecnología, ¿no? Nosotros somos bastante bien reconocidos en la industria por participar en la generación de estándar y, bueno, de hecho hemos participado en la generación del estándar ProWiDi, que está abierto en la industria, y estamos teniendo aceptación de los fabricantes en este sentido, ¿no? Tenemos ya el lanzador que acabáis de ver, ActionTech, lo tiene ya en el mercado y estamos trabajando con los diferentes fabricantes que lo van a incorporar en su línea de negocio. Igual ocurre con la wireless docking, con la docking sin hilos. Es una tecnología basada en un estándar 802.11ad, que es uno nuevo, con una capacidad de transferencia de 7 GB por segundo, que permite transferir el vídeo, datos, sin ningún problema, de manera segura también. Y de nuevo, estamos trabajando con la industria para que adopte este estándar. Los fabricantes han anunciado ya, algunos lo tienen ya en la calle, otros lo van a tener en los próximos meses. Y la tercera iniciativa que estamos teniendo con el wireless charging es hacer un poco impulso en la industria. Igual que hicimos con las zonas Wi-Fi, cuando lanzamos el Wi-Fi en el año, no me acuerdo ya, 2005 puede ser, había que facilitar que el usuario que lleva el Wi-Fi en el portátil se pueda conectar en un hotel, en un restaurante. Estamos haciendo exactamente lo mismo con la tecnología de carga inalámbrica.
Es decir, lo que permitimos es tener una matriz que se puede colocar debajo de una mesa en un hotel, por ejemplo. Llegas, colocas el portátil y lo tienes cargando en tu mesa de escritorio, en una cafetería, en un aeropuerto. Entonces, estamos trabajando con la industria impulsando esto y esperamos que tengamos una respuesta importante en los próximos meses. Es curioso en el caso de la docking wireless, cómo la gente la percibe y se entusiasma. Tiene características pequeñas que te hacen de repente ese efecto wow, ¿no? O sea, como es una característica para bajo consumo, tiene 2-3 metros de actuación, o sea, no puedes estar a más de 2-3-4 metros de la docking. Es inteligente y cuando tú llegas con tu portátil, lo detecta a 4 metros y inicia la conexión en ese momento para que en el momento que te sientes ya esté conectado. Pues eso es una de las cosas que impresiona más a la gente, porque le da la sensación de productividad de llegar directamente, sentarse, abrir y estar funcionando sus monitores, sus teclados, sus conexiones de red, etcétera, etcétera. Son pequeñas cosas que a veces, pues cuando estamos acostumbrados a los cables, pues dices, bueno, ¿qué más da? Ya tengo los cables. Cuando has prescindido los cables no puedes volver atrás. Eso es lo malo, la transición hasta que dejas de utilizar cables de verdad. Lo que os puedo garantizar es que este tipo de características son tan cómodas que una vez que las pruebas no puedes volver atrás. Lo otro te parece arcaico. La prueba está en el wifi, ¿no? ¿Quién usa cables hoy en día? Pocas personas. Poca gente. Sí, y hoy en día pues wifi lo exiges, que esté en un hotel, que esté en una cafetería. Vamos, lo das por hecho que están. Pues en poco tiempo daremos por hecho que el wireless charging esté en las mesas. Que no puedo cargar yo aquí ¿cómo es posible esto? Entonces, pues eso lo veremos como una cosa muy natural y nuestros hijos, por supuesto, lo verán como una cosa de lo más corriente, ¿no? Lo más corriente. Volviendo a ProWiDi, el tema de la seguridad está perfectamente controlado. Sí, como habéis visto, las conexiones están securizadas. Uno de los problemas que hay con las conexiones inalámbricas es que se conecte alguien en la sala de al lado y esté escuchando todo el tráfico que hay y puede ver la presentación que estás presentando. Otro problema es que alguien pueda meter un troyano dentro del ordenador y haga un bridge entre la conexión inalámbrica y la red normal y esté sacando datos. Todo eso está contemplado en el estándar, está securizado de tal manera que los datos que circulan están protegidos. La conexión entre diferentes dispositivos también está protegida, sabes quién está conectando entre cada momento y hay un protocolo de activación de invitados, como has visto, para asegurarnos que siempre el que está conectado es el que está autorizado por el servicio, ¿no? Añadido a eso, tenemos conexión remota para el departamento de IT, de tal manera que puede gestionar remotamente esos dispositivos para decir, bueno, pues lo habilito, lo deshabilito, durante tantas horas se puede usar, no se puede usar, doy acceso, no doy acceso, configurar los dispositivos en tiempo real de manera remota. Actualizaciones, etcétera, etcétera. Todos estos dispositivos poco a poco irán viniendo dentro de los proyectores, televisores y demás dispositivos de proyección. Ya a nivel doméstico de la versión de consumo ya hay televisores en las tiendas que puedes comprar que llevan WiDi integrado. Y bueno, pues incluso en la versión de consumo ya hay un nivel de seguridad para garantizar que lo que tú estés proyectando no lo pueda ver el vecino, obviamente, ¿no? Pues si ya en la versión de consumo hay una seguridad, en la versión de negocio, en la versión de business, pues esa seguridad se incrementa, incluso se pone la figura del administrador para ese modelo que os comentaba antes, en el cual en una sala vamos a estar 10 personas reunidas con 10 portátiles y los 10 queriendo proyectar. Que ese es un modelo de uso muy concreto que exige que haya un administrador, un moderador de la reunión. Y siguiendo con el tema de la seguridad, otra de las funciones o características que incluyen los últimos VPRO es Intel Identity Protection, que permite saber qué usuario y cuándo se está conectando el empleado, ¿no? Está muy relacionado con la gestión de identidades y accesos, con la tecnología IAM. ¿Significa eso que podrá incluso sustituirla? Bueno, a ver, uno de los problemas más grandes de seguridad que hay hoy en día son las credenciales de usuario. Es decir, si miras los ataques que ha habido en los últimos, yo diría, años, la mayoría han empezado con coger las credenciales de un usuario. Hay ataques de phishing, robo de credencial, etc. Lo que nosotros pretendemos con esta tecnología es dar un segundo factor de autentificación que puede ser de muchos tipos. Es decir, con esta tecnología lo que permitimos es que si a ti te roban tu usuario y tu password, o bien porque los has metido en una web que no deberías, o alguien charlando contigo en una cafetería te los ha recogido, no los puede utilizar si no tienes el segundo factor de autentificación. Es
El segundo factor de autentificación puede ser el propio ordenador, a través de una gestión de certificados digitales con PKI, puede ser tu teléfono móvil a través de Bluetooth, puede ser una Smart Card, puede ser una NFC. Podemos exigir un segundo factor de autentificación en función de las políticas de IT de la empresa, de tal manera que aseguramos que el usuario que está entrando es el que realmente dice que es, de una manera más segura. Modelos de uso hay bastantes. El ejemplo más típico, vas a la cafetería a tomarte un café, dejas el portátil abierto, llega alguien, pasa por allí y está dentro de la organización, ¿no? Pues con este modelo, por ejemplo, se podría hacer una autentificación con el Bluetooth. Cuando tú llevas tu teléfono a la cafetería, el ordenador detecta que ya no estás cerca de tu ordenador y bloquea la sesión, de tal manera que nadie podría entrar, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos con la protección de identidad. Y se quiere profundizar bastante también con el uso de características biométricas para el acceso. Sí, La gente, nuestros estudios antropólogos dicen que la cosa que más estresa al usuario, ya sea de consumo o de negocio, es el manejo de una media de 18 passwords por persona. Porque claro, no solamente es el password de la empresa, tenemos que tener en cuenta que en nuestra vida privada tenemos passwords en el banco, en Facebook, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y al final acabamos poniendo el mismo password en todas, o parecidos. Sí. Eso es una brecha en la seguridad de lo que es la palabra, típica palabra, por muy larga que sea. Porque no podemos recordar 18 o 20 palabras así de largas. Entonces, el uso de factores biométricos, la cara, la huella, etcétera, etcétera, va a facilitar como segundo factor de autenticación que ese password no sea la seguridad tan dependiente de ese password exclusivamente. Fue en verano de 2010, si no recuerdo mal, cuando Intel compra a McAfee, una empresa de seguridad muy importante, y a partir de entonces habéis estado añadiendo funciones de seguridad a nivel de chip. ¿Hasta dónde creéis que se puede llegar? ¿Llegará un momento en que no necesitemos, empresas un poco más pequeñas no necesiten más que tener procesadores Intel vPro en su empresa para estar seguras? No, a ver, ahí el tema de seguridad es un mundo impresionante. Es decir, hay toda una industria, todo un negocio detrás de los ataques. Es decir, hace unos años los ataques eran he sido capaz de entrar en el Pentágono. ¡Oh! Eran románticos. Eran románticos, Sí, eran románticos. es una buena definición. Ahora no, ahora es negocio. Es decir, hacen un ataque dirigido contra una empresa. Normalmente, como te decía, acceden a través de las credenciales de un usuario, se colocan dentro, empiezan a hacer una topología interna de dónde están las bases de datos, dónde está la verdad, lanzan el ataque y en media hora se han ido. Un atraco. Ahora son atracos. Y es realmente difícil de detectar. Entonces, lo que nosotros pretendemos, McAfee tiene un servicio de inteligencia global donde ellos tienen conectado a nivel mundial en tiempo real todos los ataques que se están recibiendo. Es decir, cuando hay un ataque nuevo, es el primero que se detecta, pues obviamente no se sabe si es malo o bueno. Entonces, lo que hacen es, mandan una copia, la gente lo manda una copia, lo analizan y allí hacen un proceso de verificación si es bueno o malo, etc. Esto lleva su tiempo, es decir, el ataque si se ha producido y en media hora se han ido, ya has perdido tiempo. Entonces, lo que nosotros pretendemos con la seguridad a nivel de hardware es detectar actividades anormales de un determinado componente, es decir, a nivel de hardware sabemos que está intentando acceder a una zona de memoria que no debería y en ese momento somos capaces de bloquearlo, coger esa imagen y mandarla al centro de inteligencia, pero ya hemos bloqueado, lo que es importante, ¿no? Y lo hacemos a nivel de hardware porque muchas veces lo que hacen los ataques es meterse a nivel de sistema operativo, cogen prioridad a nivel de sistema operativo, entonces es imposible detectarlos porque el antivirus está por encima. Entonces, esta característica a nivel de hardware es interesante porque bloquea el ataque. No es suficiente solo con esto, pero es una ayuda bastante importante. Y fundamental aislarlo. O sea, es fundamental intentar evitarlo, intentar cerrarlo, pero cuando hay un problema, ese PC inmediatamente se tiene que aislar de la red. Porque que haya un problema en un PC, en realidad no es un problema si se aísla y no está conectado en la red que pueda infectar a otros o que pueda acceder a datos sensibles. O sea, el aislamiento de ese PC, eso es fundamental. Estamos demostrando que los últimos vPro, Intel Core vPro, tienen un montón de funcionalidades. ¿No se habla ya tanto de rendimiento? ¿Ha dejado de ser un aspecto importante? Yo creo que el rendimiento siempre lo será. Otra cosa es que esté en la primera nivel de percepción de la gente. Una vez que ya estás acostumbrada a cosas, pues empiezas a valorar en tu forma de uso la batería, la duración, pero el rendimiento siempre estará.
Además, como filosofía de empresa sabéis que seguimos intentando cumplir la ley de Moore y la estamos cumpliendo, y eso va a implicar siempre más rendimiento. De hecho, la quinta generación, aun siendo un 35% más pequeño el procesador que el anterior, tiene un 38% más de transistores. La cifra, yo creo, a mí me hace overflow cuando la pienso en la cabeza, pero estamos hablando de 1,38 mil millones de transistores en un trocito de silicio de este tamaño. O sea, y eso es un 38% más de transistores que el anterior. Esos transistores van, algunos, a hacer que la máquina sea más potente, más prestaciones, y algunos van a funcionalidades nuevas, de seguridad, que hemos hablado, de wireless, de gráficos avanzados. Pero si me hablas de prestaciones, decirte que si lo comparamos un dispositivo de quinta generación con uno de hace 4 años, estamos hablando fácilmente del doble de prestaciones. Estamos hablando Un poquito más, 2,5. 2,5 veces de las prestaciones. Entonces, eso es fundamental. Lo que pasa es que ahora mismo, pues decir que se ha reducido el consumo por 4, con lo cual las baterías están durando antes 4 horas y media, 5, ahora están durando 9, 10, 11 horas, pues ahora eso se nota más, se nota mucho más. Y sobre todo en los nuevos diseños, es decir, ahora mismo tengo diseños sin ventilador. Soy capaz de hacer un diseño sin ventilador en 2 en 1, veis que es un portátil cuando lo necesito y puedo usar una tableta en un modelo flexible, cuando quiero tener una tableta, cuando necesito un portátil, y todo esto gracias al foco en el bajo consumo. Es decir, lo que permito es un diseño muy fino, muy ligero, sin ventilador, con prestaciones de un procesador Core. El procesador Core M que hemos introducido va pensado en esa flexibilidad, ¿no? Con la duración de batería 3 veces más que antes, me puedo permitir este tipo de diseños, lo cual es importante, ¿no? Pero las prestaciones siempre estarán ahí porque son parte de nuestra cultura de empresa, pero quizá la parte más llamativa, porque esta gente está acostumbrada a que sí, que hay más prestaciones, es eso, que la batería le dure todo el día, que sea tan fino y no tenga ranura y no tenga el ruidito del ventilador que tradicionalmente había. Esas son las cosas que más llaman la atención en estas nuevas últimas generaciones. El foco está ahora más puesto en la experiencia del usuario en general, donde las prestaciones es una parte, pero hay otra parte importante que hemos visto hoy que es también un foco importante de cara al futuro. Muy bien, pues más prestaciones, mejor experiencia de usuario y mucho más rendimiento. Los nuevos Intel Core V Pro.